Buenas noches a todos. Les voy a presentar mi informe final de investigación de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Soy Miguel Rosales, soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. El tema que decidí investigar es importancia de los procesos de exportación e importación en MRO. MRO quiere decir mantenimiento, reparación y operaciones. Es un lugar donde se le da mantenimiento a los aviones, también algunas reparaciones y o modificaciones. Yo trabajo en uno de ellos, la empresa se llama TECOPS, está en Colón, en el estado de Querétaro. Como introducción, hoy en día es importante que cualquier empresa esté globalizada, conectada con el mundo, ya que es imposible imaginar hoy en día una empresa que no esté conectada con otras o que no pida ayuda o colaboración con otras organizaciones. No hay empresa que esté aislada, por decirlo así. Y la mayoría de empresas, pues todas son importadoras y exportadoras de sus productos o servicios. Cuando exportan, pues levantan la mano. Cuando producen algo o envían componentes, envían partes a otros países para que se puedan trabajar o reparar, o en su defecto importar componentes que aquí en México no se pueden producir o que no los tienen o que la calidad pues no les satisface. Todo esto es importante para el desarrollo de las operaciones. Los objetivos son dos. El general es conocer a grandes rasgos la importancia de la exportación para el desarrollo de las operaciones en el hangar o MRO y su impacto en el área de logística, beneficios y áreas de oportunidad. Como objetivo específico decidí poner los procesos implicados en el área de almacén al momento de solicitar un componente que es de importación y es crítico para el avión, o también se le llama AOG, Aircraft on Ground, son las siglas de AOG, así como el proceso de exportación de componentes a los distintos proveedores o fabricantes desde su recepción al almacén y hasta la entrega final. El lugar de investigación, ya lo dije antes, es donde trabajo, se llama TECOPS MX. Está ubicado en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro. Si bien yo soy de otro municipio cercano, pero pues la empresa cuenta con transporte y pues me es fácil trasladarme diario a mi lugar de trabajo, entonces aproveché que mis actividades son de exportación para hacer mi investigación allí mismo, entonces como sea no batallé con las cuestiones de agendar citas o que me dejaran pasar, solo notifiqué a mis jefes que estaba haciendo investigación y pues inmediatamente accedieron para darme las facilidades de poderla realizar. Eso sí, invertí tiempos pequeños, media hora, 15 minutos para una hora para avanzar en los puntos que pedía la investigación. Es un hangar de mantenimiento, es el más grande de América Latina. Tiene dos principales clientes, es Aeroméxico y Delta Airlines. En cuanto a las importaciones, como definición quiere decir son el conjunto de bienes y servicios adquiridos por un país en otro territorio para su uso en territorio nacional. Como lo dije, pues es traer un componente, comprarlo, un material que no, pues aquí en México no se encuentra o que la calidad no es buena. Aquí les muestro un pequeño diagrama, un tipo de diagrama de flujo, donde se muestra en sí el proceso desde que llega el avión hasta que el componente se entrega a mantenimiento. Por ejemplo, allí dice llegada del avión. Cuando llega un avión llega con una lista de servicios ya cargados y en esa lista de servicios están también una lista de materiales que se van a necesitar. Todos estos se solicitan al almacén en distintos tiempos, en los tiempos que dura el servicio. Si el almacén lo tiene, se lo entrega a mantenimiento y ahí termina, digamos, el show, el proceso. Si no está disponible, hay un área que se llama centro de control, quienes son los que se encargan de pedir ese material. Van con el área de compras y ellos a su vez hacen la solicitud, que ponen el número de parte del material. Todos los materiales del almacén llevan un número de parte, llevan
los chicos de centros de control, porque cualquier error conlleva pérdida de dinero literalmente para desarrollar las operaciones. Después compras, hace el pedido del material al proveedor y después de un término de 3 a 5 días el material llega, se alerta control y mantenimiento para que dispongan de él. Aquí está un poquito más detallado el proceso de importación en TECOPS, en la empresa. Se da a conocer las necesidades de los materiales a centros de control con unos formatos que se llaman tarjetas. Ellos solicitan, centro de control solicita el material al almacén vía correo electrónico. Si el almacén no lo tiene y el material es crítico, se genera una orden de compra para que sea importado. Se genera la orden al área de compras. Esta área hace el pedido del material al proveedor y el proveedor le envía una guía para dar seguimiento, una guía aérea o Airwell Bill. Es un código de 10 dígitos que las paqueterías usan, a veces son más dígitos, menos. Todas las paqueterías lo usan para darle seguimiento al pedido, para saber dónde va, dónde está, qué estatus tiene. Cuando el material llega al almacén, se le da ingreso y se alerta al centro de control, quien es quien lo pidió, valga la redundancia, para que disponga del material. Todo este proceso, siempre y cuando se haga bien, tarda de 3 a 5 días. En cuanto a la exportación de componentes, vamos a definir qué es exportación y componentes. La exportación es el conjunto de bienes y servicios comercializados por un país a otro en territorio o territorio extranjero. Desempeña una labor muy importante en la economía de los países junto con las importaciones. Un componente que es una parte del avión que garantiza que éste funcione correctamente. Esto en el ramo aeronáutico se le llama aeronavegabilidad, que funcione bien, correctamente en tiempo y forma. Como todo máquina, el avión también es un tipo de máquina, por decirlo así. Tiene componentes, llámese válvulas, GPS, computadoras, válvulas de alivio, ventiladores. Todas esas se llaman componentes. En sí mi trabajo es cuando el técnico o mantenimiento remueve un componente y se tiene que enviar a reparar, pues yo soy la persona encargada de enviarlos al fabricante, al proveedor. El proceso de exportación es una operación primordial porque el cliente necesita sus componentes en tiempo y forma para que éste los envíe a reparación con el fabricante. El cliente, llámese Delta, tiene convenios con los fabricantes de los componentes. Por ejemplo, el avión puede tener 80 componentes de 80 fabricantes diferentes. Entonces hay convenios donde el fabricante le dice al cliente: a mí manda mi material a tu almacén y tú de tu almacén me lo mandas a mis instalaciones para yo repararlo y regresártelo ya, digamos, funcional. Ese es el proceso en sí globalizado. Los fabricantes por lo general son de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, Japón, Alemania, China, Suecia. Hay de distintos países. Cuando yo, por ejemplo, el proceso lo voy a intentar explicar un poco. Recibo el componente ya con su documentación. Le tomo fotos, tomo notas de número de serie, número de parte, para llenar todo eso en una factura comercial o proforma. Este documento lo valida el agente aduanal cuando yo ya hago el envío. En este documento yo pongo especificaciones como número de parte, número de serie, detalles como de qué está hecho, para qué sirve, en qué parte del avión va instalado. Y después yo pido vía correo electrónico una guía. Es el documento para que se pueda enviar por paquetería instantánea. La paquetería que usamos es DHL y todos los envíos se hacen aéreos. Como conclusiones y recomendaciones, aprendí a detalle el proceso de importación de los materiales cuando son críticos y la importancia de solicitarlos en tiempo. También comprendí la importancia del proceso de exportación y cómo impactan en el desarrollo de las operaciones de mantenimiento, y encontré algunas áreas de oportunidad en el proceso de importación y de exportación. Se están trabajando en ellas. Ahorita en la entrevista voy a detallar algunas. La encuesta, como ya algunos la vieron en el blog, pues traté de englobar algunos detalles, como digamos más que nada en qué lugar está México posicionado en el ramo aeroespacial,
Por ejemplo, la gráfica número 1 dice: ¿cuál es el país que México importa más componentes aeronáuticos? La mayoría de la gente opinó que fue Estados Unidos con el 80% y acertaron, porque uno de nuestros principales clientes, que es Delta Airlines, en su flotilla de aviones tiene aeronaves de la marca Boeing, el cual es un fabricante estadounidense, y la mayoría de los fabricantes de componentes se encuentran en ese país. ¿Por qué? Porque son de alta calidad y pues son de clase mundial y certificados por agencias que regulan la aeronáutica, como la FAA o la ANAC, por ejemplo, que es de Brasil. La FAA pues, es la estadounidense. En la gráfica número 8, vamos a ver. En la gráfica número 8 es la posición que ocupa México en el ramo de países exportadores. Ocupa el número 12 en exportar componentes fabricados. Estamos en un buen lugar. Considero que es un lugar discreto para el avance que México tiene, y esto impacta en que más países confíen en nosotros para, pues, ya sea la fabricación o reparación de componentes. La última pregunta, para no llevar más tiempo, dice: número de estados en el país donde se tienen más industrias del ramo aeroespacial. Son 15 estados, la mayoría fronterizos. Fue lo que opinaron los encuestados. Todos ellos fueron la mayoría personas compañeros míos en el centro de trabajo, y otros más gente que conozco que de fuera, que no trabajan allí, para que hubiera una variación en los resultados. Usé el método de campo, realicé mi encuesta en Word, las imprimí, se las di, me la regresaron llenada y yo vacié los datos. Ahí les muestro la bibliografía de los dos conceptos de importación y exportaciones. La entrevista, que también detecté las áreas de oportunidad, pues se la hizo un compañero de nombre Gustavo. Él es supervisor de tráfico AOG o Aircraft on Ground, ya expliqué qué era. Tiene 2 años trabajando. Sus actividades, pues coordinarse con agentes aduanales para liberación de materiales, o sea, la exportación, validar los pedimentos de importación y exportación, liberación de materiales críticos y control de facturación de proveedores de CE, y encargado de auditorías para la aduana de Querétaro. La aduana está a un costado del aeropuerto. Esto nos facilita nuestras operaciones. Aquí encontré una área de oportunidad y se la hice saber en la entrevista. ¿Qué discrepancia hay más en el proceso de importar? Dice que llegada de materiales extras o faltantes. Perdón por la error. Faltantes a los facturados. Quiere decir que el proveedor luego envía una cosa por otra y en la factura físicamente con la factura, valga la redundancia, no coincide. Esto conlleva más retrasos de tiempos, porque las actividades no se terminan en tiempo y forma. Discrepancia por nomenclatura, igual que no coincide la descripción. Y discrepancia por daños. Eso es más crítico porque el material a veces llega dañado, llega maltratado, y en ocasiones extremas pues es imposible utilizarlo y se tiene que volver a pedir. A otra pregunta: ¿qué consideras que se debe mejorar en el proceso de exportación de componentes a Estados Unidos? Él en base a su experiencia pues afirma que la emisión de un CFDI, que es un reglamento que entró en el 1 de enero, pues eso le quita tiempo porque él tiene que pedirlo al área de finanzas y esto lleva tiempo. Entonces a veces los clientes quieren sus componentes de un día para otro o a 3 días, y cuando él pide el CFDI le tardan de 3 a 4 días para hacerlo, o por muy poco tiempo 3-4 horas. Entonces él cree que en menos de 24 horas debería de realizarse. Es todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado, hayan entendido un poco mi explicación, a mis palabras, a mi criterio de los procesos que yo hago. Es un gusto, y ojalá nos podamos ver en la etapa de estudiantes. Gracias.